Unos minutitos. Cuando guste. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de 2021, se reúne a través de videoconferencia el jurado designado por la Escuela para Graduados Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía, cuya finalidad es examinar la tesis del candidato al grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires, área Producción Animal, ingeniero agrónomo Federico Fina. Este jurado está integrado por los doctores Carla Estefanía Livela, Ignacio Fernando López y Agustín Alberto Grimoldi. La tesis versa sobre el tema Impacto de la fertilización nitrogenada sobre la producción y calidad de forraje de agropiro alargado en ambientes halo-hidromórficos del sudeste de Córdoba. El director de tesis es el doctor Germán Darío Verone. Cuando quieras, Carolina o Federico, no sé quién toma primero. Federico. Arranco nomás. Bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve, por favor. Se ve perfecto. ¿Todos los jurados lo están viendo? Sí, se ve. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, como bien dijo Susana, el título de la tesis presentada para optar al título de Magíster de la Universidad de Buenos Aires es Impacto de la fertilización nitrogenada sobre la producción y calidad de forraje de agropiro alargado en ambientes aeromórficos del sudeste de Córdoba. Bueno, no voy a redundar, pero aquí está mi comité consejero y el jurado que ha evaluado el manuscrito de tesis. Bien, la propuesta un poco en esta presentación de defensa es mostrar algunos lineamientos en el aspecto de introducción para plantear el problema y algunas oportunidades que el problema nos brinda, cómo a partir de ello construimos los objetivos y las hipótesis de esta tesis, luego mostrar resultados de ejecución de lo que obtuvimos en agropiro alargados, teniendo en cuenta el efecto nitrógeno sobre la producción del forraje, la calidad nutritiva de ese forraje, y el estado de nutrición nitrogenada y la eficiencia del uso de agua que tuvo agropiro alargado. Finalmente, para hacer un cierre, las implicancias prácticas y perspectivas futuras que surgen a partir de este trabajo y unas notas de agradecimiento al finalizar. Bien, para plantear un poco el problema y contextualizarlo, hace ya más de una década que hay se registra un desplazamiento de ganadería hacia ambientes aeromórficos, producto del aumento de la superficie de agricultura en Argentina, sobre todo en la pampa húmeda, que ha generado que estos ambientes tengan una mayor presión por parte de la ganadería bovina, y esto es un problema teniendo en cuenta las condiciones que tienen de fragilidad, porque están asociados a posiciones muy deprimidas del paisaje, donde hay presencia de sales, napas freáticas que fluctúan a superficie, tienen por lo general baja fertilidad edáfica y a su vez tienen problemas estructurales relacionados a sodicidad y también de fertilidad asociados a pH alcalino. Diferentes características del ambiente, como mencioné, más algunas cuestiones de manejo hacen que predominen estos ambientes de la zona, Synodon dactylon, Dichiles picata y espartina, las cuales producen muy concentradamente en verano, con una calidad bastante baja de forraje, y a la vez que es una baja cantidad, entre 2.000 y 4.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Para graficar un poco cómo son los establecimientos de la zona, acá lo que puse fue una foto típica de encontrar, este caso es La Boulage, una de las localidades del experimento. En septiembre del 2015, septiembre es el mes que más concentración de sales puede llegar a haber, porque venimos de un invierno donde se seca el perfil, y lo usual es encontrar esto, una entrada, esto es un camino, una entrada a un campo donde se ven las sales afloradas, o sea, acá no hay producción de pasto ni nada, es un camino donde usualmente lo que se ve es el paisaje, se ven sales en todos lados en momentos de mayor concentración. Sin embargo, este problema plantea también oportunidades, por supuesto. Estamos en la región pampeana húmeda argentina, donde hay precipitaciones de alrededor de 1.000 milímetros, temperaturas benignas para las gramíneas C3, a la vez que la radiación que puede ser de utilidad para ellas.
y a la vez que contamos con especies que están adaptadas a estos ambientes, como por ejemplo el agropiro alargado, que fue la especie con la que trabajé en el trabajo de tesis. Es una especie que es conocida por su rusticidad, su tolerancia a salinidad, anegamientos, a sequías, que puede generar, si es bien manejada, elevada producción primaria, elevada producción secundaria, y a su vez genera un importante consumo de agua, más de 1000 milímetros por año, hasta 1800 se ha registrado, lo que reduce el riesgo de salinización en estos ambientes, que por lo general están asociados en estas napas freáticas salinas. Por lo tanto, es una especie muy, muy importante tener en cuenta. Otra oportunidad es tener en cuenta nitrógeno, ya que es el nutriente mayormente limitante en gramíneas forrajeras. Está muy probado que más nitrógeno es más pasto. Acá puse un ejemplo de por qué es que genera más pasto, intercepción de la radiación acumulada y producción de biomasa, mayor incremento de radiación acumulada y mayor EUR, producto del aumento en la fertilización. Y localmente ya hubieron experiencias, este es un trabajo de tesis de grado de Román Barile, donde se probó un agropiro alargado creciendo en un ambiente alodromórfico con salinidades cercanas a 4 decisiemens, en verano y en otoño, distintas concentraciones de nitrógeno, donde se vio que la mayor respuesta está entre 100 y 150 kilos de nitrógeno. Sin embargo, la pregunta que se generó después de esto es, ¿qué pasa en diferentes condiciones de alodromorfismo? ¿Son todas iguales? ¿Cómo impacta? ¿Cómo juega eso en la especie? ¿Y qué sucede con la calidad en estos ambientes y el uso y captura de recursos que se genera a partir de las limitaciones que el propio sistema pone? Por lo tanto, con estos grandes temas, agropiro, nitrógeno, salinidad y agua, donde está involucrado la napa y el problema estructural por la sodicidad, se generó este trabajo de tesis a partir, bueno, de un trabajo entre gente del INTA Marcos Juárez y bueno, yo como tesista, obviamente. Así que bueno, lo que se generó a partir de esta revisión fue un objetivo general que fue analizar en un marco ecofisiológico el impacto de la adición de nitrógeno sobre la producción y la calidad de pasturas de agropiro alargado que ya estaban establecidas. Los objetivos específicos relacionados a los capítulos experimentales fueron analizar la producción de forraje a partir de sus componentes de rendimiento y sus variables radiativas, evaluar la calidad de forraje y evaluar también el índice de nutrición nitrogenada, la absorción de nitrógeno y el uso y eficiencia en el uso del agua. Entonces, a partir de ello generamos las hipótesis de que la fertilización nitrogenada va a afectar positivamente la producción de forraje, de la calidad también va a estar afectada positivamente por el forraje, por la incorporación de nitrógeno, y que la fertilización va a afectar positivamente el estado de nutrición nitrogenada y de la eficiencia en el uso del agua. Esto con una salvedad que se grafica esquemáticamente aquí. Las hipótesis pueden resumirse de la siguiente manera: mayor cantidad de nitrógeno, mayor respuesta de producción, de calidad y de INN y de EUA, pero con una respuesta diferencial entre ambientes más salinos y menos salinos, ¿sí? Entonces, para comenzar el primer capítulo experimental, analizamos el efecto de la adición de nitrógeno sobre la producción de forraje. Un poco el marco que genera este capítulo es el analizar el crecimiento. El crecimiento puede ser analizado de múltiples maneras, nosotros elegimos dos modelos que ayudan a explicar el crecimiento. Uno de ellos es el bien conocido modelo radiativo MT, donde el crecimiento se explica por una radiación que es incidente, una intercepción de esa radiación y un uso de esa radiación que, dependiendo de la eficiencia, puede o no generar más o menos forraje. Por otro lado, tenemos el modelo morfogenético, que acá lo adopté de Chapman y Lemer, donde el forraje se genera a partir de una conjunción entre componentes de rendimiento, es decir, peso de macollo y densidad de macollos. Estos modelos pueden ser complementados a partir del índice de área foliar. ¿Por qué? Porque el peso de macollo es un indicador de área foliar por macollo, o sea, es una salida de este modelo, mientras que necesitamos del IAF para poder entrar a este modelo, porque el IAF e intercepción están estrechamente relacionados. Así que todo el análisis que viene después está en base a estos modelos. Las predicciones de esta hipótesis, acá recuerdo cómo era el esquema, es que el incremento en la producción de forraje va a ser menor en ambientes más salinos, que los incrementos en producción de forraje será mayormente explicado por incrementos en el peso de macollos y menormente por la densidad, y que los aumentos en la producción van a ser mayormente explicados por incrementos en la EUR y menor por la radiación interceptada y acumulada. Bueno, ¿dónde, cuándo y cómo decimos esto? Esto se realizó en la provincia de Córdoba, en el sudeste, esto está al centro de Argentina, en las localidades de Notinge, Marcos Juárez y La Goulash, durante una primavera tardía del año 2015. Utilizamos para ello un diseño en bloques completos con 5 repeticiones por localidad, donde se ven aquí las 3 localidades, cada estrella es un bloque distinto. Fíjense que ya en estas 2 localidades se observan salinidades afloradas por imágenes satelitales.
y en cada bloque hubo 2 tratamientos, uno con nitrógeno y uno sin nitrógeno. El nitrógeno fue urea boleada al inicio del rebrote. ¿Qué medimos y estimamos? Bueno, por estación meteorológica, las precipitaciones, temperatura, evapotranspiración potencial y radiación. Y las edafoclimáticas fueron, napa freática, medimos profundidad al inicio y al final, conductividad eléctrica, conductividad hasta el metro de profundidad, pH, materia orgánica y fósforo al inicio. Y en planta medimos producción de forraje parcial final, las componentes de rendimiento de ese forraje, peso, densidad de macollos, el IAF y la radiación interceptada. Calculamos la radiación interceptada y acumulada y por regresión entre esta variable y producción de forraje calculamos EUR. Acá voy mostrando imágenes de lo que son los ambientes típicos de esa zona. Las condiciones climáticas que vieron entre inicios de noviembre y mediados de diciembre del 2015 fueron las siguientes. En Neuetinger, en las 3 localidades, en realidad, las temperaturas estuvieron medias en el orden de los 15-25 grados, temperaturas óptimas para gramínea C3. Las precipitaciones que se marcan en barras negras fueron bastante homogéneas en estas 2 localidades, mientras que en la Goulage se concentraron principalmente el inicio. Y la relación con el consumo de agua o consumo de evaporación más transpiración potencial fue ligeramente negativo en Neuetinger, localidad que después voy a describir como de baja salinidad. Fue bastante negativo en la Goulage, localidad que después voy a describir como en intermedia alta salinidad. Y hubo bastante agua en Marcos Juárez, localidad que después describo como de alta salinidad. Bueno, ya metiéndonos en el tema de salinidad, lo que hicimos fue, a partir del análisis en profundidad de la conductividad eléctrica, es decir, salinidad, y las características de la napa freática, que están acá graficadas en profundidad, determinamos diferentes condiciones de halohidromorfismo. Entonces tenemos, en la localidad de Neuetinger, tuvo una napa bastante alejada de la superficie, cercana al metro, con una salinidad que roza la clasificación para considerarse de baja salinidad. En la Goulage, una salinidad entre inicio y final promedio de 3,9, bastante alta. Una napa que estuvo bastante alejada entre inicio y final, bastante salina además. Y Marcos Juárez, que tiene una salinidad alta, una napa muy cercana y muy salina. Esto junto al pH, que mayoritariamente se clasifican como alcalinas, con mayor alcalinidad en la Goulage, en Neuetinger, perdón, determinamos que hay un bajo halohidromorfismo en Neuetinger, intermedio alto en la Goulage y alto en Marcos Juárez, pero como la salinidad de las variables que más se utiliza para poder analizar en estos ambientes crecimiento, es que directamente usamos la variable salinidad como clasificador. Por lo tanto, ahora van a aparecer con esta mención. Acá se muestra la producción de forraje y la respuesta a nitrógeno en el tiempo térmico del experimento. Yendo rápidamente a los números, vemos que la respuesta al final del rebrote en el baja salinidad fue del doble, produjo el doble de pasto, casi el doble también en la intermedia alta, y de un 40% significativo todo en el caso de alta salinidad. Por lo tanto, hubo una gran respuesta a nitrógeno en la localidad de baja salinidad, probablemente por las precipitaciones que tuvo, que fueron buenas, una baja conductividad del suelo y una napa que se mantuvo medianamente lejana, pero que puede haber aportado algo, ya que es no salina, o sea que puede haber tomado algo de agua de ahí. En el caso de intermedia alta también hubo una buena respuesta, pero esta menor respuesta en relación al de baja salinidad puede haberse explicado por una menor cantidad de lluvia. Y la poca producción y respuesta que hubo en alta salinidad probablemente se asocia a una combinación de estreses entre la salinidad y el anegamiento producto de una napa freática cercana que tuvo salina durante casi todo el experimento. Las componentes que explican esa biomasa, densidad y peso de macollo, y acá tenemos las tres ambientes, fueron los siguientes. En el de baja salinidad, al final del experimento, hubo un 70% más de macollos, porque los mantuvo y no disminuyeron en cantidad. En peso de macollo, más allá de que al final fueron iguales, durante todo el rebrote prácticamente hubo diferencia significativa entre ambos tratamientos. En la intermedia alta salinidad, hubo diferencia al final en los dos tratamientos, componentes de rendimiento. Y en el de alta salinidad, la diferencia en producción de forraje fue más explicada por peso y fueron iguales la cantidad de macollos. Por lo tanto, baja e intermedia alta salinidad, con nitrógeno más producción de forraje por mayor densidad y peso de macollos, y en alta salinidad con nitrógeno más producción por mayor peso. El IAF, cuando agregamos nitrógeno, aumentó en baja salinidad mucho, un 124%, en intermedia alta alrededor del 60%, sin diferencias en el caso de alta salinidad. La intercepción, en el caso de baja salinidad, rápidamente a los 500 grados días estuvo interceptado el 90% de la radiación en el caso del agregado con nitrógeno.
mientras que el testigo no superó el 60%. En el caso de intermedia y alta salinidad, el tratamiento con nitrógeno a los 500 grados día interceptó lo máximo, que fue un 70%, mientras que su testigo no superó el 40%. Y en el caso de alta salinidad, nunca se superaron el 50% de intercepción sin diferencias entre tratamientos. El análisis de las variables radiativas es el siguiente. La radiación interceptada acumulada está en el eje de la X y en el eje de la Y, producción de forraje. La radiación acumulada, en el caso de baja salinidad, fue un 40% mayor en el tratamiento con nitrógeno y una diferencia de un 63% en el caso de eficiencia en el uso de la radiación. Misma tendencia en intermedia alta, es decir, la EUR explica más el incremento de la biomasa al agregar nitrógeno, y lo mismo en la alta salinidad, aunque de menor magnitud. Por lo tanto, la EUR fue la variable que más explicó diferencias entre tratamientos, lo que coincide con la literatura pasada, más que la radiación interceptada y acumulada. Después, si hacemos un análisis entre ambientes, acá abajo está salinidad y en el eje de la SI está radiación interceptada acumulada y eficiencia en el uso de la radiación, vemos que en ambientes salinos se incrementa la importancia relativa de la EUR, es decir, cuando avanzamos en salinidad vemos que los ambientes más salinos tienen un porcentaje de aumento, en el caso de agregado nitrógeno, mayor que en el caso de la radiación interceptada acumulada. Por lo tanto, con nitrógeno, más producción de forraje porque en baja salinidad, por ambas variables, radiación interceptada, acumulada y EUR, y en intermedia alta y alta salinidad, mayor EUR. Como conclusión de esta parte, la respuesta a la adición de nitrógeno depende de la salinidad y de la napa freática. Y hasta 3,9 decisimen, que fue la medida de salinidad de intermedia y alta salinidad, en los primeros 20 centímetros, napa salina a más de 1,30 m, se puede duplicar la producción de forraje de agropiro en primavera tardía, agregando 150 kg de nitrógeno. Analizando los modelos, entonces, el modelo morfogenético nos dice que en ambientes de baja e intermedia alta salinidad se produce más forraje al incorporar nitrógeno por mayor densidad y peso de macollos, mientras que en alta salinidad solamente por mayor peso. Y hablando del modelo radioactivo, hay mayor forraje cuando agregamos nitrógeno por mayor radiación interceptada acumulada y EUR en baja salinidad, y mayor EUR en intermedia alta y alta salinidad. Bien. Ahora pasamos al siguiente capítulo experimental, que es el que analiza la calidad forrajera al incorporar nitrógeno. Permiso que voy a tomar un poquito de agua. Acá un poco el marco teórico que nos contextualiza el siguiente. Es bien sabido que aumentos en la cantidad de forraje genera una caída en la digestibilidad, en este caso in vitro, independientemente de la época del año, como un traccionador de calidad, la biomasa, y también se observa cuando hacemos un poquito más de zoom y vemos que aumentos en el largo de lámina, como en esta revisión de INSUE y colaboradores, acá hay un montón de especies forrajeras C3 y C4, pero se observa la misma tendencia. Láminas más largas, cae la digestibilidad de la fibra detergente neutra, ¿sí? O sea que intrínsecamente también hay variaciones en la calidad dentro de el mismo forraje. Nitrógeno de calidad. Bueno, es bien sabido, como dije antes, que más nitrógeno, más forraje, pero también más nitrógeno, más concentración de nitrógeno, por lo tanto más concentración de proteína. Acá se ven diferentes dosis de nitrógeno y cómo en la línea punteada aumenta la concentración de este nitrógeno, es decir, la proteína que está estrechamente relacionada. En términos de digestibilidad, en esta revisión, ya es bastante antigua, pero se mantiene vigente, estos autores compararon diferentes especies forrajeras con bajo nitrógeno y alto nitrógeno, y lo que encuentran es que al reducir la fertilización con nitrógeno, disminuye la digestibilidad de la materia orgánica en una baja cantidad, pero disminuye, y lo asocian a un posible efecto que hay en la diferencia en cómo se digiere la pared celular. A partir de estos antecedentes generamos estas predicciones: que la fertilización nitrogenada aumentará la digestibilidad de la proteína, que la mayor digestibilidad en suelos con mayor salinidad se va a relacionar con menor crecimiento, como mostraba en la filmina anterior, y la proporción de lámina va a ser menor en suelos con menor salinidad por un mayor crecimiento. Bueno, el experimento es exactamente el mismo, y las mediciones y estimaciones que usamos en esta parte de la tesis fueron las siguientes. Calculamos la proporción de lámina como una relación entre biomasa lámina, biomasa aérea total. En laboratorio se analizaron todo el forraje y se determinó fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, y con la fibra detergente ácida estimamos la digestibilidad de la materia seca a partir de esta fórmula, y a partir del cálculo de nitrógeno multiplicamos por 6,25 y obtuvimos la proteína bruta.
Los resultados entonces son los siguientes. De vuelta están los tres ambientes, tiempo térmico y en este caso proporción de lámina. No hubieron diferencias significativas entre tratamientos al final del rebrote en proporción de lámina, estando en promedio un 36% en baja salinidad, 41% en intermedia alta y más de la mitad del forraje fue lámina en alta salinidad. ¿Por qué no hubieron cambios entre tratamientos? En la alta salinidad posiblemente porque hubo un escaso aumento en la cantidad de forraje, fue una localidad que produjo muy poco forraje. Y en baja salinidad e intermedia alta lo asociamos a lo siguiente. En este gráfico se observa producción de forraje y proporción de lámina, y lo que pusimos acá fueron todos los bloques del experimento, y se observó lo siguiente, que a partir de 1500 más o menos kilogramos de materia seca por hectárea, no hubieron aumentos en proporción de lámina, por lo tanto, esta ausencia de diferencias se explicaría por ello. Algo similar fue encontrado por Teixeira y colaboradores en alfalfa, cuando relacionan no lámina, obviamente, sino relación hoja-tallo. En cuanto a digestibilidad, FN y proteína, lo que encontramos fue lo siguiente. En digestibilidad aumentó siempre la digestibilidad significativamente al incorporar nitrógeno. La fibra disminuyó al incorporar nitrógeno en el caso de intermedia alta y alta salinidad y se mantuvo bastante similar en el caso de baja salinidad. Mientras que la proteína bruta al incorporar nitrógeno aumentó en baja salinidad, en intermedia alta y no hubieron diferencias significativas en alta salinidad. Estos aumentos de digestibilidad, cuando agregamos nitrógeno, se deberían a variaciones intrínsecas que hubieron en el forraje de cada uno de los tratamientos con nitrógeno, porque no se detectaron diferencias en variables estructurales, es decir, como mostré antes, la proporción de lámina fue similar, no hubieron diferencias, por lo tanto esa diferencia tiene que estar dentro de la propia lámina, probablemente relacionado a diferentes largos y demás que acá no fueron medidos. También la menor concentración de tejido estructural implicaría un aumento en compuestos solubles y una sobrecompensación ¿en qué? En que todos los tratamientos con nitrógeno aumentaban el forraje, por lo tanto, ese aumento tiene que estar compensado de alguna manera por el aumento de compuestos solubles. El aumento en proteína bruta se explicaría por mayor absorción en el caso del tratamiento con nitrógeno, algo que se ve en el capítulo que sigue. Y algo interesante es que en el nitrógeno cero, es decir, el testigo, a medida que aumentó la salinidad, aumentó el contenido de proteína bruta. Esto se explicaría porque en el caso de estas localidades que produjeron más forraje, hay un efecto de dilución porque el nitrógeno se fija a una tasa menor que el carbono. Y a nivel general, hubieron en ambientes más salinos mayor calidad, por mayor proporción de láminas y menor forraje. Esto como lo vemos de la siguiente manera. A medida que aumentó la proporción de láminas, de vuelta están todos los bloques de todo el experimento, aumentó la digestibilidad, ¿sí? Y a medida que aumentó la producción de forraje, disminuye la digestibilidad a diferentes tasas. Si comparamos acá, esto es simplemente a modo gráfico, acá no hubo estadística, se ve gráficamente cómo disminuye de diferente manera el que tiene nitrógeno incorporado que el que no, probablemente por alguna de las explicaciones que previamente mencioné. Bueno, por lo tanto, la fertilización nitrogenada tuvo un impacto positivo en calidad en términos de digestibilidad de proteína. El aumento de la digestibilidad no se explicó por cambios estructurales, porque hubieron similares proporciones de láminas entre tratamientos, lo que sugiere incrementos intrínsecos en la calidad de las láminas y las vainas, probablemente asociado a diferencias en la digestibilidad de la FDN o relacionado obviamente a diferentes largos de la lámina. Y la mayor calidad nutritiva se observó en ambientes más salinos porque existe una relación inversa entre la producción de forraje y la proporción de lámina. Bien, y el último capítulo experimental, permiso que tomo otro traguito, fue analizar el efecto nitrógeno sobre la nutrición nitrogenada y la eficiencia en el uso del agua. El marco que un poco da contexto a esta parte del capítulo es el siguiente. Tradicionalmente se ha estudiado el efecto de la salinidad de la siguiente manera. Cuando uno incorpora salinidad, en este caso está adaptado de Mas y Tester, hay una fase osmótica que limita la obtención de agua y obviamente nutrientes por parte de la planta porque la sal compite con la planta. Cuando pasa el tiempo se llega a una fase iónica donde se empiezan a acumular, si es que la planta absorbe sales y no la excluye, iones en el tejido. Y otra manera también de analizar este efecto de las sales a partir del uso y captura de recursos. En este trabajo de Harry y colaboradores, donde está también Sadras, lo que hicieron fue lo siguiente, fue proponer este modelo donde el 1 y el 4 son las fases iónicas y las fases osmóticas, y todo lo que es 2 y 3, un poco
intenta mostrar el efecto que tiene la salinidad en la captura y el uso de los recursos. Ya captura y uso de radiación se habló en el primer capítulo experimental, y acá lo que analizamos también es la producción de forraje a partir de un marco basado en el agua, donde la producción de forraje se determina por un uso del agua y una eficiencia en el uso de ese agua. Aunque también es importante destacar que ese uso de agua puede tener vías no productivas como la evaporación y vías productivas como la transpiración, y que la relación entre transpiración y eficiencia en el uso de agua nos da la eficiencia del uso del agua transpirada, o sea, la verdaderamente usada para crecimiento. Otro marco también importante en esta parte es que hay una relación entre agua y nitrógeno, que el agua influye marcadamente en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, y que la reducción de crecimiento puede estar asociada a un efecto entonces indirecto mediado por el agua, donde si tengo mucha cantidad de sales, voy a estar limitando el nitrógeno absorbido por las plantas. El relacionamiento entonces, más salinidad, menos transpiración, menos nitrógeno absorbido, por lo tanto menos crecimiento. O de otra manera, más salinidad, menos nitrógeno absorbido por milímetro de agua consumido, un término que usan Mills y colaboradores para unir nitrógeno y agua, menos crecimiento. Y a la vez hay un efecto indirecto que tiene, un efecto que tiene nitrógeno sobre el agua, que es el siguiente: menos nitrógeno, menos crecimiento, menos IAF, más evaporación, menos eficiencia en el uso del agua. ¿Por qué? Porque en ambientes tan restrictivos como el de esta tesis, donde por lo general se asocia caída en el rendimiento porque se disminuye el agua transpirada, también puede haber un efecto de caídas en la eficiencia en el uso del agua porque falta cobertura que transpire ese agua. Entonces el agua puede tomar otras vías, por lo tanto se reduce esa eficiencia. Y para estimar nitrógeno y cómo puede estar o no limitada la planta en el consumo de nitrógeno, tenemos el siguiente modelo, bastante ya conocido y utilizado para estimar deficiencia de nitrógeno en plantas, donde se muestra el efecto de dilución. Este modelo muestra lo siguiente: a mayor biomasa acumulada, el nitrógeno crítico necesario para tener las máximas tasas de crecimiento instantáneas va cayendo por el efecto de dilución que antes mencioné, básicamente por dos razones. La primera es porque hay un aumento en el tejido de sostén para sostener las láminas que están capturando radiación, y el otro por el efecto sombra de que las láminas de abajo tienen menos contenido de nitrógeno porque no están fotosintetizando al igual que las láminas superiores. Por lo tanto, a modo de ejemplo, si yo tengo una biomasa de 2 toneladas o 2.000 kilos por hectárea, tendría que tener cerca de 4% de nitrógeno en esa biomasa para que la planta esté creciendo a máxima tasa. Entonces la relación entre el nitrógeno crítico y el nitrógeno actual se denomina índice de nutrición nitrogenada. Con estos antecedentes planteamos las siguientes predicciones, que es que la adición de nitrógeno va a incrementar el INN y los incrementos van a ser menores en suelos con mayor contenido de sales, y que el mayor crecimiento en respuesta a la adición de nitrógeno va a ser explicado por una mayor eficiencia en el uso del agua. El experimento de vuelta fue exactamente el mismo, y acá lo que medimos y estimamos fue lo siguiente. En la parte hídrica y edáfica, estimamos el agua útil a partir del análisis de la capacidad de campo y punto de marchitez permanente hasta 0,40 centímetros. Analizamos el uso de agua como una relación entre las precipitaciones del periodo y la diferencia del contenido de agua entre inicio y final. Calculamos la eficiencia en el uso de agua como la relación entre la producción de forraje y el uso de ese agua. En el laboratorio se estimaron los nitratos del suelo en los primeros 20 centímetros, y se estudió la dinámica de nitrógeno en kilo de nitrógeno por hectárea, teniendo en cuenta los nitratos del suelo al inicio y al final del experimento y el contenido de nitrógeno en la planta al final del experimento. En la planta entonces se analizaron el contenido de nitrógeno, se calculó el estado de nutrición nitrogenada a partir del INN que lo mostré anteriormente, se calculó el nitrógeno absorbido como una relación entre el nitrógeno actual, digamos, de la producción de forraje, y calculamos nitrógeno absorbido por milímetro de agua como la relación entre este nitrógeno absorbido y el uso de agua. Los resultados son los siguientes. Para nitrógeno absorbido e INN vimos lo siguiente. Recuerdo las biomasas, acá ya en toneladas, que es la forma de estimarlo en el INN, donde recuerdo que siempre fue significativo al incorporar nitrógeno. El nitrógeno, el porcentaje de nitrógeno directamente del INN fue mayor en el tratamiento con nitrógeno, pero no hubieron diferencias en alta salinidad, porque hubieron diferencias en absorción de nitrógeno, aunque se encontró en el caso de alta salinidad una tendencia a que la absorción de nitrógeno sea mayor en el tratamiento con fertilización. Por lo tanto, fertilizaciones con 150 kilos de nitrógeno derivaron en incrementos en el INN y el nitrógeno absorbido, pero
ningún tratamiento llegó a algún valor INN de 1, o sea, ninguno fue igual, el nitrógeno actual al nitrógeno crítico, por lo tanto, las pasturas siguen siendo deficientes en nitrógeno. Queda la duda si van a ser deficiencias porque podrían haber respondido mayormente a mayores dosis o porque el nitrógeno, por las condiciones ambientales que después voy a describir, sufrieron algunas pérdidas. El balance de nitrógeno nos ayuda a ver esto. En este balance lo que hicimos entonces fue analizar en cada ambiente y en cada tratamiento cuánto nitrógeno había al inicio, el nitrógeno que se agregó en el caso del tratamiento fertilizado, el nitrógeno que tenía entonces el suelo total al inicio, el que había al final, cuánto había en la pastura, y la relación es el nitrógeno no medido, o sea, el nitrógeno que no encontramos ni en la pastura ni en el suelo. Fundamentalmente en el tratamiento con agregado nitrógeno. Con agregado nitrógeno lo que vimos fue lo siguiente, que un 25% de ese nitrógeno en el baja salinidad no lo encontramos, un 65% en intermedia alta no lo encontramos, y un 80% en alta no lo encontramos. O sea, mayor salinidad, más nitrógeno no medido. Y en el caso de los tratamientos sin agregado nitrógeno, vemos que la relación es negativa. Y esto se explicaría por diferente manera. Una puede ser porque hay provisión de nitrógeno a través de la mineralización que ocurre en altas tasas en ese momento del año. Recuerdo que fue en noviembre-diciembre este experimento. Que se extrajo nutrientes de horizontes más profundos o que se aportó nitrógeno a través de removilizaciones de la propia planta. Y en el caso del nitrógeno no medido en tratamiento con agregado nitrógeno, parte puede haber estado en raíz, porque hay una relación de alrededor del 30% de parte aérea, parte radical, tomando también en cuenta que la cantidad de nitrógeno de la parte aérea y de la parte de raíz es similar, y que esto es válido para todos los ambientes, obviamente que esto es una estimación. Podemos decir que de este nitrógeno no medido, la mitad en baja salinidad estuvo en raíces, el 11% apenas en intermedia alta y el 4% en alta. ¿Y el resto qué pasó? Bueno, lo relacionamos al ambiente edáfico. En baja salinidad, el otro 52% de nitrógeno no medido puede haberse volatilizado porque este ambiente tiene un pH alcalino alto que promueve la volatilización de formas de nitrógeno como urea, y además en la primera semana de calendario del experimento no hubo precipitaciones, y el bajo nitrógeno que puede haber habido en rizósfera porque este ambiente tiene problemas estructurales que se evidencia por el alto contenido de pH, que puede estar relacionado con alto contenido de sodio, y a una baja cantidad de materia orgánica, que puede estar relacionado a baja actividad que mineralice nitrógeno, y además bajo microorganismos que puedan promover, digamos, mayor concentración de nitrógeno en la rizósfera. En intermedia alta salinidad lo que puede haber pasado es una volatilización también, porque sumado a lo anterior se agrega que esta localidad tiene un alto contenido de arena, por lo tanto menos sitio de adhesión de nutrientes. También a la salinidad, que la salinidad está probado que reduce la captura de agua y de nitrógeno. Y en el caso de alta salinidad, donde estuvo la mayor cantidad de nitrógeno no medido, puede haber sido también, está relacionado a la salinidad, puede haberse lixiviado porque al no haber consumo de nitrógeno, como mostraba anteriormente en los bajos niveles de absorción, el nitrógeno que quedó ahí puede haberse lixiviado ante las lluvias que a partir de la primera semana de experimento dieron lugar, y también a que la napa se mantuvo siempre cercana a la superficie, y la napa está comprobado que exacerba tanto la volatilización como la lixiviación, y además procesos de desnitrificación que van en contra a lo que necesitamos nosotros para que la planta crezca, que es nitrificación. Y finalmente, hablando de agua y su relación con el nitrógeno, vemos lo siguiente. En el caso de uso de agua, no hubieron diferencia en ninguno de los tratamientos, acá recuerdo las precipitaciones. En el caso de eficiencia en el uso del agua, hubieron diferencias significativas a favor del tratamiento con fertilizante, en el caso de baja, intermedia, alta salinidad, sin diferencias en alta. Y cuando vemos el nitrógeno absorbido por milímetro de agua, vemos que en todas las localidades hubo diferencia, a excepción de alta salinidad, donde hubo diferencias, pero una tendencia a que haya significancia en el incremento de ese nitrógeno por milímetro de agua. Por lo tanto, alta salinidad tuvo alto uso de agua en ambos tratamientos, pero baja producción, posiblemente porque ese agua no se transpiró, o sea, se perdió por evaporación, escurrimiento, drenaje. Y en baja salinidad y intermedia alta hubo mayor EUA porque, como mostré anteriormente, se relacionó con mayor IAF y mayor intersección de la radiación, lo que estaría asociado a una mayor transpiración y o una mayor eficiencia en el uso del agua transpirada.
Algo muy importante, las diferencias productivas entre baja salinidad e intermedia alta salinidad, desde un enfoque basado en el uso y captura de recursos que hace este capítulo, se explicarían por diferentes precipitaciones. ¿Por qué? Porque entre ambas localidades, en el caso del tratamiento con nitrógeno, la EUR, el nitrógeno absorbido por milímetro de agua y la eficiencia en el uso del agua, fue muy similar. Por lo tanto, esto le saca un poco del rol importante a la salinidad, porque entonces la capacidad de producir forraje de agropiro por cantidad de agua no se vio afectada hasta el valor de 3,9, que es el valor de intermedia alta salinidad, lo cual es mayor al valor, el valor umbral que estos autores hace ya tiempo pusieron agropiro, que en realidad fue de 7,5 decisimen en extracto de saturación, y acá está transformado por Somen y colaboradores, que ellos disponen de una relación de 4:1 entre conductividades de 1 en 2,5 y extracto de saturación. Por tanto, ante la adición de nitrógeno, ambientes de salinidades menores a 3,9 aumentaron la producción por un aumento tanto en el estado de nutrición nitrogenada, o sea, mayor INN, y en la eficiencia en el uso del agua. Hasta conductividades de 3,9, la capacidad de producir forraje por milímetro no fue afectado, y en ambiente de alta salinidad se redujo los kilos de nitrógeno por milímetro de agua, limitando la respuesta a la fertilización, probablemente porque hubo una reducción en la cantidad de agua transpirada que tomó otras vías. Bien, esta es la última parte de la parte experimental. Y para hacer un cierre, cuento un poco algunas implicancias que encontramos y perspectivas que pensamos. Las implicancias son las siguientes: con esta última conclusión que mostraba, esta capacidad que tiene el agropiro de producir forraje, aparentemente en esta época del año, en este experimento, fue estable hasta este valor de salinidad y napas freáticas a profundidades de alrededor de 1 metro. De esta manera, lo que se puede hacer, que ya se relaciona a trabajos que otros grupos de trabajo están haciendo, se puede identificar más precisamente la zona de riesgo para aplicar prácticas como en este caso la fertilización. Entonces, para caracterizar ambientalmente estos ambientes, según este trabajo de tesis, es muy importante tener en cuenta el contenido de agua en el suelo, para que el nitrógeno sea absorbido, la salinidad y las características de la napa freática, para poder tener, como acá muestro una foto del experimento, mayor cantidad de forraje al incorporar nitrógeno en relación a un testigo. Por otro lado, lo importante es que en este experimento también se demuestra de alguna manera que la biomasa acumulada es de gran utilidad para inferir en condiciones de campo variaciones en calidad nutritiva por esta relación inversa que hay, ya muy probada, entre cantidad de forraje y proporción de lámina y digestibilidad. Las perspectivas futuras que nos planteamos luego de este experimento son las siguientes. Por haber tenido una respuesta agronómica baja al agregado nitrógeno, es interesante profundizar en el análisis de qué es lo que sucede con esa cobertura, por qué se logra lo que se logra y cómo se puede mejorar en cuanto a densidad y peso de macollo, o sea, hacer estudios más de flujo de tejido y demás. Cuantificar el uso efectivo del agua, hacia el agua transpirada, para poder sacar las vías que toma diferente a la transpiración y poder de alguna manera aproximarnos más a un aspecto fisiológico de la planta. Y estos dos aspectos creemos que va a ser de valioso insumo para programas de mejoramiento y también para desarrollar tecnologías de manejo más precisas para ser eficientes en el uso tanto de tecnología de proceso como de insumo. Bien, finalmente, antes de que termine mi tiempo, que creo que estoy de real límite, quería hacer algunos agradecimientos. Y voy a tomar un poquito de agua, disculpen. En primer lugar, esto empezó hace muchísimo tiempo, antes que me reciba de grado en el INTA Marco Juárez, a partir de una pasantía que hice en el año 2013, donde acá se me muestra más joven y con pelo, donde, diferentes personas después del INTA Marco Juárez, del grupo de Nico Bertrán, acá está el famoso Trivi, que fueron gente que me ayudó mucho a procesar y a diseñar el experimento. A todo el grupo de la pasantía 2016, que fueron todos estos chicos que básicamente procesaron las muestras de todo el experimento de forraje y de suelo, a ellos gracias. Yo no tuve una beca para hacer esto, lo hice, digamos, de manera parcial, teniendo otro trabajo para poder hacerlo, por lo tanto agradezco también a uno de los trabajos tantos que tuve, que fue trabajar en gestión en la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la universidad, que me bancaron en todas medidas a Balcarce, a escribir la tesis, a Buenos Aires, a hacer los cursos, a Marco Juárez, a procesar muestras y demás. A mi querida cátedra de forraje, que también me han ayudado mucho y me han bancado mis ausencias, cubriéndome. Es un lugar que yo quiero mucho. Y obviamente a mi comité de tesis, por todo, porque básicamente me ayudaron tanto en el diseño inicial, en pensarlo, en la idea,
en escribir, gracias por la paciencia. Y bueno, obviamente que esta tesis tiene una dedicatoria a mi familia, que bueno, por estas condiciones tan particulares no puede estar acá, pero bueno, sé que están acá apoyándome. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Federico. Muchas gracias. Eh, si querés dejar de compartir pantalla. Bueno, ahora vamos a las preguntas de los jurados. No sé quién quiere comenzar. ¿Empiezo? Está bien, dale. Bueno, primero Federico, quería felicitarte por el trabajo que hiciste. Se nota todo el trabajo que has hecho. Es muy interesante, muy novedoso, muy bueno todos los resultados que tuviste. Además, el trabajo a campo, ¿no? Que implica un esfuerzo a veces extra, y más aún en esos ambientes hidroalomórficos donde a veces las cuestiones se complican más de lo común. También me gustó mucho el hecho que hayas mostrado que, bueno, los ambientes hidroalomórficos son también muy distintos, ¿no? No es todo lo mismo, hay muchas cosas que varían y que están ahí en juego. No es simplemente, bueno, alta conductividad eléctrica, como capaz que muchos estábamos acostumbrados que lo estudiamos así, no sé, no sabíamos que había tantas cosas dando vuelta. Entonces también valoro mucho eso, ¿no? El trabajo que hiciste en estos ambientes que también son no muy estudiados y que cada vez cobran más importancia desde el punto de vista productivo en los sistemas de cría de nuestra región, ¿no? De la Argentina. Así que me pareció un trabajo súper lindo, muy completo. No tengo tantas preguntas porque, bueno, también te hice varios comentarios y preguntas durante la evaluación, siempre con la mejor ¿no? onda para poder mejorarlo. Espero que te hayan servido. Me parecía como que había un montón de trabajo hecho y capaz que no se terminaba de no sé, como que en la parte escrita faltaba quizás poder demostrar todo ese trabajo por falta en la comunicación escrita, ¿no? Entonces me parece que eso igualmente a través de las distintas instancias se mejoró totalmente. Pudiste responder a todas esas quizás preguntas o comentarios o sugerencias que te hice. Así que muchas preguntas en relación a eso no tengo. Pero bueno, me surgió quizás una pregunta más relacionada al tema de quizás las implicancias, ¿no? De este manejo, que me surgen a partir de este trabajo que vos hiciste de fertilización en estos ambientes de agropiro, en esta época de primavera tardía, ¿no? Donde uno pensaría quizás que es los momentos donde quizás hay más mineralización, hay menos deficiencias, además pensando que es una especie C3, que si bien tiene un crecimiento OIP, otoño-invierno primaveral, igual también puede ya ser tardía, agropiro, ¿no? Pero si esas fertilizaciones en este momento, obviamente que igual demostraste que aumenta la productividad, ¿no? Más allá de que haya más mineralización y todo eso, si tienen también algún otro objetivo productivo, porque a mí se me ocurre quizás una implicancia importante desde el punto de vista ambiental, ¿no? No sé si a vos te ocurrió algo de eso, si no después te la digo, pero bueno, va por ahí mi pregunta, no sé si se entendió. Sí, bueno, primero gracias por las apreciaciones, y por supuesto todos los comentarios fueron para mí mejoradores del primer manuscrito, incluso para entenderla a la propia tesis.
Respecto a eso, creo que, bueno, como mostraba, según estos resultados, todavía sigue habiendo limitancias en el contenido de nitrógeno que puede llegar a haber en esos ambientes. Lo que todavía no estamos seguros es si eso es posible alcanzar. Si mayores dosis van a darnos mayor cantidad de nitrógeno en planta, por lo tanto que la planta esté creciendo a máximas tasas. Pero bueno, en relación a los servicios ecosistémicos, que bueno, ahí es algo que ahí Nico en INTA Marco Juárez está muy enfocado, creo que hay una oportunidad, porque bueno, ya el grupo siempre ha promovido el establecimiento de pasturas perennes para de alguna manera, primero, en esos ambientes, más que pensar en producir para una renta para un productor, también está en cuidarlos, porque si no, volver a recuperar todo eso es sumamente complicado, desde toda práctica netamente agronómica como puede ser una implantación, hasta después el aprovechamiento. Así que creo que hay que seguir estudiando por ahí más cómo aumentar, si se quiere, el consumo de agua, que es algo que nos quedó acá medio pendiente, de ver cómo poder aumentar ese consumo de agua a partir de, ¿por qué no una mayor cobertura? Que puede estar relacionado no sé si incrementar la dosis o hacerlo más eficiente en otro momento del año, tal vez, en otoño, donde por ahí más tasa de macollaje en agropiro, para poder de alguna manera lograr alta cobertura con altos consumos y después de ahí irnos a ver cómo manejar eso en los diferentes momentos del año para que eso se mantenga y bueno, nos siga generando elevada producción primaria y secundaria. Que bueno, es algo que en nuestra zona todavía, en esta parte, que sin Balcarce está hecho, nuestra zona no está aprobado todavía. Perfecto, claro, porque a mí me parece como que quizás hacer fertilizaciones en ese momento del año, donde quizás sobra pasto en general, no le veía un objetivo más productivo, pero sí, como decís vos, desde el punto de vista de en estos ambientes, la importancia de la cobertura para evitar la salinización, la capilaridad, el ascenso de sales por capilaridad, ¿no? Entonces, y eso que ocurre principalmente primavera tardía, verano, ¿no? Cuando las tasas de evaporación son mayores y en estos ambientes con baja cobertura, ¿no? Como que me suena más como una práctica tendiente o que pueda ayudar a mejorar esa situación, ¿no? De aumentar la productividad y la cobertura en esos momentos del año que también son más sensibles a la salinización. ¿No? Capaz como que eso no estaba quizás discutido como otra implicancia de este manejo que me parecía que quizás también estaba interesante. Sí, sí, totalmente. Bueno, por mi parte, por ahora ya. Gracias. Muchas gracias, Federico, y felicitaciones. No, gracias. Sí, yo, Federico, te quería pedir si podías compartir Sí. el Power. Bueno, digo algo yo, Ignacio, ¿no? ¿A dónde crees que vaya? Mostrame la del capítulo primero, la de el peso y el número. Seca, salió. Y para que lo voy a poner más fácil desde... Acá. Ahí está. Bueno, sí, en primer lugar también te felicito como Carla porque has hecho un trabajo prolongado y muy profundo. Yo ya te he visto en todos los congresos de APA presentando tus trabajos y se vio una evolución tremenda, ¿no? De entrada ya esta tesis era muy llamativa por la originalidad y se demuestra en este momento. Eso es lo que yo te quería preguntar son dos cosas, bien conceptual. ¿Por qué de entrada pensaron
que iba a ser más importante el peso que el número. Porque eso como que en cualquier capítulo de libro, por decir de alguna manera, uno siempre esperaría que la producción de biomasa en cantidad está más asociada al número que a la elongación de la hoja en un canopeo. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá lo que pensamos fue lo siguiente. A partir de trabajos previos por ahí que ya hubieron o habían habido en Marco Juárez, en estos ambientes, lo que se veía era, como mostraba en las diapositivas siguientes, la baja cobertura que suele haber. Bueno, yo en la tesis cuento un poco cómo hicimos para seleccionar los sitios, que después fueron bloques, que tengan al menos un 80% de agropiro, con cobertura y demás, y fue muy difícil hacerlo. Por eso en cada potrero habíamos elegido 15, que nos terminamos quedando con 5, porque no se logra. O sea, incluso si uno ve los valores con los que inician, acá se ve 600, 400, 400 macollos por metro cuadrado, es muy bajo comparado a, no sé, qué sé yo, acá se puede haber más de 1000 o más. Entonces, primero, eso por un lado. Por otro lado, yo ya había visto algo también de que hay un efecto en tasa de presión de hojas, de la salinidad, en un curso que hice de tolerancia. Por lo tanto, que, bueno, la densidad, digamos, obviamente no iba a aumentar si no aumentaba la tasa de presión de hojas. Y también que a otros trabajos mostraban que una estrategia que por lo general algunas especies tienen de Graminia C3 es la de, que eso no está tan discutido, pero yo lo tenía en cuenta, de la estrategia de privilegiar un mayor aumento en el número de macollos que ya está establecido que en incrementar nuevo número de macollos porque es más costoso energéticamente. Entonces, ante una condición de estrés por sombreo, por sequía, como que la planta prefiere aumentar lo que ya tiene que generar nuevos que le va a consumir mucha más energía porque tiene que generar nuevo tejido, llenarlo, etc. Entonces es más fácil elongar la hoja y listo. Por eso lo pensaba. Te entiendo, pero eso finalmente no pasó. Pasó lo que dice el libro, ¿no? Sí, en ambiente de baja intermedia, sí, pero en el de alta no. Pero por ese poquitito ahí, por ese cosito ahí. Y bueno, pasa que eso no te lo compro. Como decía Carla, primeramente uno dice, bueno, el ambiente hidromórfico es todo esto. Entonces, bueno, es como que nos jugamos para el más negativo. Pero sí, acá, más allá de acá se vio igualdad, tuvo siempre mayor peso, mayor captura incluso. Sí, yo hubiera pensado que en un ambiente con poca cobertura, si lográs más número de plantas o expresado el número de macollos metro cuadrado, eso iba a influir mucho más en el IAF que un incremento marginal en el largo de la hoja. Sí. No sé, yo te lo digo para cuando no sé si me quedaría agarrado a esa idea tanto. Apunto. Y después, me gustó tu respuesta. En relación a la, como decía Carla, a la parte agronómica, en un ambiente de alta salinidad no aplicarías nitrógeno. En un ambiente de alta salinidad, como puede ser la salinidad de la Boulage, que es cercana a 4, es alta. Ahí sí. Si la napa se mantiene en primavera tardía a más de 1 metro, sí, totalmente, sí. Aplicaría la misma dosis que voy a tener casi el doble de forraje, según estos resultados. ¿Y en el último? Y en este caso no por la sal, sino que es la sal más la napa cercana. Bueno, me encantó. Por mí, has eliminado todas mis preguntas. ¿Ahora me toca a mí? Parece. Buenas noches, Ignacio Yan. Parece. Ya, ok. Ya. Yo soy bien preguntón, tengo como hartas preguntas. Bueno, vamos. Así que me dicen que me calle nomás. A ver, partir de lo más básico.
¿cómo determinaste en el campo la profundidad de las napas freáticas? La napa freática, bueno, en un sector cercano a los 5 bloques se hizo una perforación, y después se encamisó esa perforación con tubo de PVC, creo que eran de 20 milímetros, y la perforación se hizo a mano bueno, con diferentes tramos que tiene lo que llamamos cariñosamente el muerto, porque pesa un montón. Se van, digamos, incorporando diferentes secciones y eso se va girando como si fuera un taladro manual hacia abajo, y cuando se llega a la profundidad, donde uno cuando saca el tramo ve que ya hay agua, ahí donde se encamisa con ese tubo de PVC, y bueno, ahí obviamente se deja, o sea que eso se hizo mucho antes, se deja para que se estabilice, digamos, con la fluctuación de la napa de la parte que no está encamisada. Así fue como lo hicimos. Y después cuando lo medimos, fue el inicio del final. Se midió la profundidad, digamos, con un tubo, con un hilo, se ingresó, digamos, en el tubo. Cuando toca el agua se saca y se mide el tramo, digamos, que es la profundidad, y después de ahí mismo, con un tubo, digamos, con una tapa automática, se ingresa, se saca el agua, se tira 3 veces, y la cuarta vez es el agua que usamos para medir la conductividad. Así fue como hicimos. Ya, ¿las napas eran napas permanentes o eran napas fluctuantes? Hubo una fluctuación que, bueno, yo no lo mencioné en la defensa, pero están los valores que hubieron entre inicio y final, que fluctuaron, pero muy pocos. O sea, en Nottinger fluctuó alrededor de los 80, 90 centímetros, en la Boulage entre el 1,20 m y 1,40 m, creo, y en Marco Juárez alrededor de 30 centímetros. O sea, son napas que se mantuvieron más o menos en la misma profundidad. Ya, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Ya, esa es la parte de la napa propiamente tal. Ahora, la parte de efecto de la napa, ¿no es cierto? Porque estas napas, tú tienes un aumento del agua hacia arriba y que luego que pasa el periodo de precipitaciones, esto baja, ¿sí? Entonces hay toda una parte en que tú tienes la napa que está en forma permanente, que dice que llega hasta el agua, pero hay otras partes que también están con el efecto de napa en que no tenías propiamente tal agua. Entonces, esa parte, ¿hasta qué profundidad se encontraba? Es que, a ver si entiendo, o sea, está la napa fluctuante, que es la que se midió en este experimento, es la napa que está en las profundidades que mencioné. Después la napa más a profundidad, esa napa no es tenida en cuenta porque está, no sé, más de 20 metros. En este caso es la napa que está ubicada en cercanía a la superficie del suelo, que es la napa que está muy relacionada con las propias precipitaciones y con la percolación subsuperficial que puede llegar a haber. Pero el efecto de una lluvia sobre esa napa tiene un ligero retardo, y esas oscilaciones las intentamos pescar en 2 momentos, al inicio del experimento y al final. Ya, Puede haber habido que en el medio puede haber habido oscilaciones que no vimos. O sea, se puede haber mantenido de una manera, no creo, pero se puede haber mantenido siempre igual, o puede haber sido con una oscilación terrible o bastante baja. Eso, al no haber hecho la medición en el medio, a los muestreos en el medio del experimento, ahí eso no lo sabemos. Ya, ¿encontraste presencia de concreciones en el suelo? Concreciones, sí. Cuando hacíamos las perforaciones y cuando sacábamos suelo al metro de profundidad, se notaba claramente, el carbonato se notaba en las localidades de Marco Juárez sobre todo. Ah, ok. Eso quiere decir que la profundidad del suelo sobre los niveles que tú nombraste está libre de la presencia
e influencia de la napa freática. ¿Sí? ¿O no? No, o sea, las concreciones que encontramos a esa profundidad es porque la napa generalmente se encuentra a esa profundidad, pero no quiere decir que no pueda fluctuar hasta la superficie. Pero tenías moteados, tenías coloraciones negras, tenías... Sí, eso sí, o sea, no hicimos un perfil cultural para determinarlo, pero sí, por ejemplo, en Oettinger ya a campo se nota el moteado en el suelo, sí. Ah, es decir, o sea, tenías moteados en todo el perfil del suelo entonces. Sí, o sea, no lo hicimos a nivel experimental de hacer un perfil cultural y analizarlo con Sí. precisión, pero sí, visualmente se detectó, claramente. Ya, ok, ya. Ya, bueno, todo eso es importante para poder hacer la relación con el comportamiento del crecimiento de las especies que están ahí y sus niveles de tolerancia. En este caso, porque hay un conjunto de variables que están ejerciendo estrés al agrupiro en este caso. Uh-huh. Si tú tuvieras que hacer una jerarquía de esas variables, ¿cuál sería esta y por qué? Una muy buena pregunta esa. Es un gran debate, incluso internamente, la asignación de importancia al crecimiento de las diferentes variables. Dentro del grupo, entre grupos, es un tema. Si yo tuviera que elegir, le daría mayor importancia como variable clasificadora a la salinidad y en segundo lugar a la napa freática. Porque si un suelo es salino, probablemente está asociado a una napa salina que está fluctuando y que está llegando probablemente a superficie, o que en algún momento llegó y por eso el suelo se salinizó. Entonces, nunca me quedaría con una sola, de eso seguro. Pero sí haría primero salinidad y después calidad de napa freática. Que bueno, fue como lo hicimos para clasificar acá. Ya. Nosotros también tenemos en Chile, en toda la zona del norte chico, que se llama, alrededor de 300 kilómetros al norte de Santiago, hay varios valles ahí que son salinosódicos también. Ajá. Y no tienen problemas de napa freática, pero tienen problemas de afloramiento de sodio y el producto de la evaporación del agua. Ajá. Pero en algún momento esa sal llegó. O sea, esa sal siempre está llegando porque los suelos son básicos y están regando con agua que trae... Claro, por el riego también. Pero ese riego, ese agua, ¿de dónde viene de ese riego? ¿Perdón? Ese agua con el que riegan, ¿de dónde viene? Es propio del río. Sí, claro, sí. Entonces es una situación similar hasta cierto punto a la que tienen ustedes, pero sin la napa freática. Claro. Está bien, entonces, el asunto es que el nitrógeno, bajo las condiciones de estrés que los tienes, con falta de oxígeno en cierta época y con exceso de sales, entonces, ¿dónde entra el nitrógeno aquí a ser como el gatillador de producción de forraje? En el sentido de cantidades de nitrógeno y oportunidad de aplicación de nitrógeno. Y la forma en que ese nitrógeno tú crees que debiera, la forma del nitrógeno probablemente tal, debiera ser aplicado. Bueno, eso es importante. Yo no lo mencioné en la defensa, pero el hecho de que haya sido urea también tiene limitaciones propias o sea, ya le pusimos una limitación, porque la urea es muy volátil, no era urea protegida, que podría haber, digamos, mantenido
bajos los niveles de volatilización, tampoco fue incorporada, o sea, digamos, fue boleada, o sea que ya de ahí ya le pusimos una limitación a la absorción de nitrógeno. Entonces, en respuesta a eso, podrían utilizarse, que ya incluso creo que son temas para profundizar, podrían utilizarse otras fuentes de nitrógeno, podrían utilizarse, no sé, urea perlada incorporada en lugar de bolearlo para reducir al máximo las posibles pérdidas, en este caso de volatilización. Y el momento estratégico creo que tiene que ver con si no hay riego y son condiciones de secano, como sucede en todos los ambientes hidromórficos de la Argentina, o la región pampeana al menos, debería ser muy cercano a una probable lluvia, para que, digamos, rápidamente pueda ser tomado por la planta. Que eso sucede, al menos en nuestra zona, en los otoños y en las primaveras. Ni siquiera la salida del invierno, o sea, por ahí la forma o alguna de las recomendaciones que se hacen desde Balcarce, de adelantar la primavera, fertilizando a la salida del invierno y demás, acá es medio difícil de hacer porque no tenemos agua, o sea, los suelos están recontra secos. Este otoño se ingresa, o sea, el invierno se va a ingresar con mayor contenido de agua porque llovió bastante, pero el invierno pasado, al menos acá donde estoy yo, cerca de Rosario, en Zavalla, el año pasado llovieron 500 milímetros, entonces es muy... Hay momentos del año que son más predisponentes, como mencioné, otoño y primavera, pero no quiere decir que todos los otoños y primavera pueda hacerse, si no hay riego. Ya, hasta aquí llego yo por esta ronda. Bueno, gracias. ¿Hay otra ronda? Sí, esta ronda. ¿Hay otra ronda? Ya está. Mira. Bueno, gracias. ¿Cuántas rondas son? No sé. Esta ronda. A una ronda nomás. Sigo preguntando. No. Que alguien más pregunte. No, yo no por mí, por mi director que está con COVID, y bueno, tiene que descansar. Seguí preguntándole, Ignacio, seguí preguntando. Ajá. A ver, espérate. Me estoy tratando de entender la letra yo ahora acá. Bueno, entonces, mira, y en términos de cantidad de nitrógeno, no me contestaste esa la cantidad de nitrógeno. Sí. De cantidad de nitrógeno, creemos que esa es la dosis biológica porque yo mostré una tesis de grado que no fue hecha en primavera, pero fue hecha en otoño, donde se mostró en esa tesis de grado una respuesta biológica entre 100 y 150 kilos de nitrógeno por hectárea. Ya concentraciones de 250, 300 o 350 creo que era, ya no hubo más respuesta que la que se consiguió con 150, por eso usamos 150. Así que ya, bueno, eso, pero bueno. Y la parte de las dosis. Eso, 150 kilos de nitrógeno. Una vez. La cantidad, los números de dosis por año. Sí. Ya, yo creo que con poner uno, que esto es muy diferente a lo que sucede en Nueva Zelanda, desconozco en Chile, pero que se aplican casi después de cada pastoreo. Acá el hecho de que el productor aplique al menos una vez al año sería aumentar un 1000%, porque no hay aplicaciones. Pero de conseguirlo en términos de mundo ideal, deberían hacerse por lo menos en los 2 pastoreos de otoño y 2 pastoreos de primavera-verano, de primavera por lo menos. Ya. Pero bueno, son hipótesis, no está probado. ¿Cómo consideras estas densidades de macoyos que encontraste de entre 600 y 400 para praderas? Es bajísimo. Ya, ¿y tienes alguna idea así que se te puede ocurrir ahora como plan para aumentar la densidad de macoyos? Y bueno, es el hecho de hacer fertilizaciones estratégicas. Y otra es ver en esta zona qué sucede con los manejos, sobre todo en momentos críticos para la especie C3, como es el verano, donde tenemos una combinación entre estrés térmico, estrés hídrico, porque el balance hídrico da negativo en nuestra zona en verano, o sea, en enero, febrero,
y cómo tal vez pasando a manejar diferentes intensidades, donde manejemos unos remanentes mayores, cosa de que el suelo se mantenga más frío y pierda menos temperatura, podríamos tal vez mantener un número de macollos que se forma en primavera, que pase el verano y que en otoño después vuelva a generar, porque en verano no se generan nuevos macollos con esta temperatura. Digamos. O sea, porque tenemos en verano acá muchos días con medias de arriba de 25 grados, o sea que cercano a 30 grados, incluso noches de cerca de 40 grados, por lo tanto no hay crecimiento en la C3, para nada. Entonces, que esa puede ser la... Ya, ahora es la segunda ronda. Va a echar a volar la imaginación. ¿Qué piensas tú de la posibilidad de incorporar una C4 o unas C4 en mezcla con esta C3? Más que una C4, sí. Como gramínea C4 no, porque estaríamos siguiendo con el mismo problema de que no tenemos nitrógeno. Tal vez habría que pensar en otro tipo de pasturas que mezclen C3 y C4, donde una de ellas sea leguminosa, como puede ser, no sé, Panicum con Lotus, por ejemplo. Pero incorporar acá una C4, por más de que yo pueda tener crecimiento con la planta sola, o sea, una grama, un Panicum, no tengo nitrógeno, o sea que también tendría que estar pensando en incorporar un montón de nitrógeno, porque ya la gramínea, la C3 me lo consumió durante la primavera tardía, porque ahí es donde está reproductivo y hay que controlarlo, pero está consumiendo un montón de nitrógeno, y ahí es cuando está arrancando la C4. Entonces tendría que poner cada 15 días incorporar nitrógeno, lo cual desde términos logísticos lo veo muy complicado, desde términos experimentales muy posible. Pero bueno, también hay cuestiones ahí de intensidades, que bueno, pero eso es interesante, porque sí, si la intensidad de manejo de la C4 por lo general es más alta que la de la C3, ahí podría haber una compatibilidad del manejo durante el verano de ambas especies, puede ser. Pero en otros momentos del año, la C4, al menos en Argentina, el último pastoreo por lo general se deja para comer en diferido, para proteger durante el invierno las yemas que después renuevan en la primavera, para protegerla de las heladas. Entonces, si haríamos un consumo en otoño de ese forraje, la C4 la estaríamos perdiendo muy rápido. O sea, ¿tú crees que es incompatible una mezcla de C3 y C4? Ni. ¿Ah? Debería ser probado. No me voy a arriesgar, pero... Ya, porque la oportunidad de crecimiento es bastante compatible una con la otra. Sí, además, naturalmente existen C3 y C4 juntos. Ajá. Pero bueno, hay que probarlo. ¿No? Ya. ¿Qué importancia tiene a ver, hablando de las pérdidas, ¿no? De las pérdidas, del nitrógeno que no fue encontrado, ya llamémoslo así? ¿Qué importancia le das tú a la captura de nitrógeno por microorganismos en el suelo? En tus resultados. Sí, y con los resultados, bueno, no lo pusimos como algo que podría haber sido causa de ese nitrógeno medido. Primero porque tampoco encontramos qué cantidad, o sea, cómo es la caída con más salinidad con actividad biológica. Se sabe que cae, pero de ahí a relacionar una caída de X% con mayor microorganismo y cuáles microorganismos, porque son diferentes los que están en diferentes ambientes, no lo sé. Lo que a nivel general uno puede decir, bueno, mayor salinidad, más limitante, menos actividad biológica, por lo tanto puede haber menos inferencia de esos microorganismos a mayor salinidad, pero no lo podría determinar porque no tengo el dato. En términos de porcentaje de materia orgánica en el suelo, ¿cuáles eran los límites en que estabas manejando?
Y el de mayor salinidad era el de mayor contenido de materia orgánica, que tenía un 3%, y los otros tenían muy bajo contenido de materia orgánica, 1 y pico por ciento. Eso también puede ser, porque o sea, de situaciones tal vez iniciales, de pastizales que habían en ese momento, después al dejar de, que se reemplazaron y por ahí se mal manejaron, quedó ese contenido de materia orgánica sin ser utilizado, tal vez por eso que se mantuvo ese contenido. Pero de ahí a relacionar actividad biológica alta, sí, es una posibilidad, pero con napas tan cercanas no desconozco. Tampoco sé exactamente qué diferencia de tipos de microorganismos hay entre diferentes ambientes. Eso tal vez ayudaría a responder. Sí, y el otro con la parte de la lixiviación es como una caja negra bastante grande también en esos casos. Sí, porque la napa, o sea, incluso la napa puede tener nitrógeno, y ese nitrógeno puede ser aprovechado en otro momento. Entonces ahí también es como que mete un ruido importantísimo, como para discriminar efectos, ¿no? Es el problema de trabajar acá. ¿No tenía ninguna otra limitante por alguno de los otros minerales? No, fósforo estaba también bastante alto para gramínea C3, había un piso creo que 18 partes por millón, y bueno, fue lo que medimos. Pero bueno, puede estar limitado por el pH, que era generalmente alcalino en algunos y altamente alcalino en otros. Pero no, fue lo único que medimos. ¿Nadie más quiere decir más? Muy temprano el horario. Claro. ¿Necesitan un café? Ya. Ya, y la última pregunta. El salvavidas de plomo, siempre. Venga. Te toca ir al campo, ¿ya? Y entonces tienes que asesorar a un productor. Y el productor te pregunta, bueno, ¿y cómo vamos con el nitrógeno? En cuanto a, ¿no es cierto?, fertilización nitrogenada. Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que tú le dices? ¿Cuál Y es en tu base recomendación? Y primero tendría que saber el nivel de salinidad de esos ambientes problemáticos que quiere fertilizar. Si tiene agropiro, obviamente calculo que tiene agropiros. Y después conocer la profundidad de la napa. Que por ahí para casos productivos, con conocer la profundidad de napa, al menos con un barreno, viendo si está al metro o no, si sale tierrita mojada ya. Si no está mojado, bueno, es factible de incorporar nitrógeno con salinidades hasta 4 por lo menos, porque va a haber respuesta. Ahora, si la napa está a medio metro o menos, no, ya lo vimos. Ya, ¿y cuánto nitrógeno? Que eso en el fondo es plata. Eso es plata. Bueno, eso es interesante, porque por lo general a veces quienes se largan a incorporar nitrógeno cometen el error de poner bajas dosis en un montón de hectáreas. Entonces tal vez lo que hay que hacer es planificar bien la cadena forrajera, cuándo me va a hacer falta pasto y cuánto, y esa misma cantidad de nitrógeno que yo compré, aplicarla en menos superficie, porque ese pasto es el que voy a tener más rápidamente y el otro que no fue fertilizado lo tendré más adelante cuando termine de crecer. Pero bueno, determinaría primero eso, cuánto y cuándo necesito el pasto, pero usando dosis de al menos 150 kilos de nitrógeno, o 100, o sea, más de 200 kilos de urea por lo menos. Ya, ¿por qué me dices al menos? Al menos por esa respuesta entre 100 y 150 que hubo. Nosotros usamos 150, pero porque fue ahí. Ya. Entonces no es al menos. Porque puede llegar a 600 kilos de nitrógeno. Si querés ponerle, pero va a gastar plata. Sería no más de 150 kilos. Está bien. Sí, está bien. Está bien.
Está bien, está bien. Ya, y el... Bueno, eso sería. Tengo más preguntas, pero yo creo que Sufi por el lado de acá. No sé, suficiente, quiere decir. Gracias. Yo puedo hacer un comentario. No, más comentarios, preguntas para no seguir alargando. Pero como que me parece que esto es ambiente fundamental, cobertura en verano, ¿no? En los momentos en donde más chances de salinizarse tiene, ¿no? El suelo. Y justamente una C3 no estaría produciendo más en verano. Sí me parece que está bueno fertilizar, porque aumenta la productividad y eso en parte aumentaría la cobertura, y de a poco, como que lo veo como una práctica que puede ayudar a favorecer, a mejorar el ambiente a largo plazo, pero sí quizás la incorporación de una C4 o de alguna otra especie que produzca más en los momentos, ¿no? Como para compatibilizar la productividad y aumentar la cobertura en esos momentos más susceptibles. Me parece que está bueno, que puede ir por ahí, ¿no? Un comentario también, porque además vos dijiste que los 3 ambientes trataron de que tenga un 80% de cobertura de agropiro. No sé si las fotos que mostraste eran justo de esos ambientes o era para más o menos tener una idea. Era de todo. Había algunos que eran sitios, otros que eran fotos de los potreros, pero que no fueron. Claro, igual si te fijas en la biomasa inicial de cada uno de esos ambientes, también el más salino, el caracterizado como más salino, partía de una menor, ¿no? Me parece que el tema de la cobertura, que me da la sensación de que quizás era un poco distinta entre ambientes, o la proporción de suelo desnudo entre ambientes, quizás también tiene un efecto importante en alguno de los resultados que podrías haber tenido. Sí, tenido. Sí, sí. Más en estos ambientes. Totalmente. Bueno. Carolina. Estoy acá. Bueno, ¿cómo preguntas? ¿Vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Salgo de acá yo? No. Sí, ya están con las preguntas. Sí, si nadie tiene más preguntas, me parece que estamos terminados. Perfecto. No sé si... Obviamente, Federico, estuviste muy bien en la presentación y gracias. Nuestra función era preguntar, especialmente Ignacio también. Tal vez al no conocer tanto el sistema, también tiene muchas... me parece que estuvo muy buenas las preguntas. Sí, totalmente. Y bueno, para mí ya podemos pasar a... Bueno, vos, Carolina, decinos. Sí, no sé si parte del comité quiere decir algunas palabras. No, nada. Yo puedo decir algo. Por el lado de la discusión que hubo recién, me parece súper interesante la comparación de una C3 y una C4 en todo el gradiente y ver si se puede ir generando un cambio. Sería un estudio lindo. Y después nada, felicitar a Fede, la verdad que fue un placer trabajar con Fede y con Nico y con Laura, que no está acá. Un grupo que nos fuimos armando, bueno, hasta virtualmente, incluso en muchas ocasiones, y para mí fue muy fácil, no tuve que hacer nada, así que quiero agradecer, digamos, a Fede y a Nico que me convocaron en el inicio para formar parte del grupo de trabajo, y un placer trabajar en este grupo, digamos. Espero que podamos seguir trabajando, discutiendo, intercambiando, porque el tema creo que lo amerita. Hay una gran región con este problema. Y creo que acá salieron cosas interesantes hoy también, eso está bueno de estos procesos. Así que
nada, yo quería agradecer eso porque me permitió aprender de un tema que no manejaba. Y felicitar a Fede que hizo un trabajo de primera, un tesista con una gran autonomía. Bueno, no, si Gracias, puedo decir gracias algo. a los evaluadores. Muchas gracias. Nos mejoraron, perdón, Nico. No, Nos mejoraron realmente mucho el trabajo. Como charlábamos antes, siempre la primera reacción es, ay, mirá todas las preguntas que nos das. Pero no, después la verdad que el trabajo tiene otro nivel gracias a este proceso. Claramente. Sí, eso nos pasa a todos. Recibís la evaluación de un tecito y decís, oh, otra vez. Pero es así, uno aprende al final del camino. Che, no, nada, valorar, por último, la síntesis de Fede de la presentación me parece que estuvo bien por la gran cantidad de información que tenía para mostrar y cómo lo pudo hacer, sumamente bien, me parece bueno. Y el camino de Fede, como parte lo contó, pero con mucho sacrificio, digamos, valorar eso también. Un tipo que viaja, Marco Juárez, viaja a Balcarce, hacía la tesis en Buenos Aires y además hacía el ensayo, y sin una beca, digamos. Ya está, no tengo mucho más para decir. Y muchas gracias al comité, tal cual. Comparto lo que dijo Germán, digamos, me parece que siempre esos aportes están buenos, como dijo Carla, siempre desde la buena leche y tratando justamente de sumar. Me parece que el trabajo cerró por todos lados. Bueno, perfecto. Ahora vamos a dejar de grabar y le vamos a pedir al comité y al alumno que se retire de la llamada. Y vamos a quedar el comité, vamos a quedar los jurados y yo ayudando un poco. Y nada, en un ratito nos volvemos a comunicar para poder leerles el dictamen. Dale, avísanos, Fede. No, Bueno. Más o menos. ¿Abandonamos la llamada? ¿Hay un horario o...?